En este nuevo video que te voy a presentar hoy, vamos a hablar del síndrome de Guillain-Barré. El síndrome de Guillain-Barré es un trastorno poco frecuente en el cual el sistema inmunitario del organismo ataca los nervios. La enfermedad puede producirse por una infección bacteriana o viral aguda. Es una afección en la cual el sistema inmunológico ataca la vaina de mielina que recubre los nervios periféricos. Los síntomas comienzan con debilidad y hormigueo en los pies y piernas, extendiéndose a la parte superior del cuerpo, produciendo parálisis en los miembros inferiores. No hay una cura exacta, pero hay varios tratamientos. La recuperación puede tardar varios años y los efectos persistentes en la persona son debilidad, entumecimiento y fatiga. La primera vez que tuve contacto con esta enfermedad fue hace muchísimos años. En aquel entonces yo daba clases a chicos muy chiquitos, entre los 8 y los 15 años, y en una oportunidad se acercó un chico a la clase y bueno, teníamos que hacer ejercicios de saltos, teníamos que desplazarnos rápidamente, saltar, correr, y uno de los chicos se acerca y me dice: profe, no puedo saltar. Entonces yo le pregunto: pero ¿qué te está pasando? ¿Cómo no puedes saltar? Sí, no puedo saltar. Y él se miraba las piernas, se miraba los pies y me decía: ve, no puedo saltar. Entonces, en ese momento realmente me asusté, me preocupé. Dije: bueno, a ver, trata de ponerte en puntitas de pie, trata de levantar los talones, y no lo podía hacer. Después llamé a unos compañeros y dije: bueno, te vamos a levantar nosotros, te vas a quedar con los talones levantados y vas a tratar de mantenerte ahí arriba. Y cuando lo hacíamos, el nene, ¡pum!, se desplomaba, se caía. En ese momento, bueno, llamé a la mamá, le dije que por favor lo llevaran a un traumatólogo en carácter de urgente. Si me hubiera pasado hoy, por supuesto que yo mismo lo hubiera llevado a un neurólogo, lo hubiera llevado a un hospital infantil para que lo atendiera el sector de neurología. Pero en ese entonces mi visión corporal era más anatómica y muscular y solamente relacionaba que los problemas estaban en el músculo y no que venían del sistema nervioso. Resultó que este nene venía atravesando o padeciendo un Guillain-Barré. El Guillain-Barré es una enfermedad que aún se desconocen las causas, puede estar generada por una bacteria o por un virus y empieza a lastimarte las terminaciones nerviosas en los miembros inferiores. Tu mismo sistema inmunológico empieza a atacar las vainas de mielina que tienen los nervios, que están recubiertos los nervios, y empiezas a estar desconectado de tus piernas. Por supuesto que empieza por los pies, sigue por las pantorrillas, sigue por los muslos y empieza a subir hasta que llega a la parte torácica, y si llegara a estar ahí, digamos, el problema, ya prácticamente no habría ningún tipo de solución. Por suerte, el traumatólogo al que fue llevado este chico era una persona muy lista, muy rápida y actuó con rapidez, como hay que actuar en estos casos. Y bueno, enseguida lo derivó a un neurólogo y por suerte al nene le hicieron el tratamiento adecuado y bueno, se recuperó completamente. Como les decía, contacto con esta enfermedad he tenido en varias oportunidades. Después de este nene tuve a 2 pacientes más diagnosticados con Guillain-Barré y en el día de hoy, en esta ocasión, voy a hablar de Rudy. En el 2014, Rudy estaba veraneando y tuvo una extraña sensación en ambas piernas de debilidad, de entumecimiento, de falta de coordinación. En su primer momento, bueno, diagnostican una ACV. Es raro que una ACV pueda manifestarse en ambos miembros, ¿sí? La lesión generalmente se da en un hemisferio del cerebro, el cual controla el opuesto, digamos el lado contrario del cuerpo, y que la misma lesión se genere en ambos hemisferios y por ende afecte a los 2 miembros es cosa muy extraña. Pero bueno, en su momento se dijo que era una ACV. Después, como pasaban, digamos, las semanas, nos empezamos a dar cuenta de que eso no era una ACV. De hecho, él no tenía espasticidad notoria en las piernas, sí entumecimiento, debilidad, hormigueo, ¿sí? Falta de coordinación en ambos isquiotibiales, en ambos sectores femorales. Es decir, en la parte posterior de ambas piernas tenía muchísima debilidad. Eso hizo que, bueno, dejara de caminar, dejara de deambular, ya no podía levantarse de una silla. Y lo que vamos a ir viendo hoy fue toda la recuperación física que hicimos con Rudy. Bueno, en el caso de Rudy vamos a hablar de la sentadilla. ¿Por qué voy a hablar de la sentadilla? Porque es uno de los ejercicios más importantes que existen. Es un ejercicio predictor.
predictor de tu salud, de tu independencia. Cuando una persona deja de hacer sentadilla, cuando deja de poderse levantar de una silla, empieza a ser una persona dependiente. No importa si la persona camina, puede caminar con andador, con bastón, pero cuando una persona deja de levantarse de una silla, ya necesita de alguien más para poderse movilizar en la casa, para levantarse de una cama, para levantarse de un inodoro o para levantarse de una silla. Para caminar necesitamos menos fuerza que para levantarse de una silla. Quiere decir que yo puedo tener debilidad en las piernas y sin embargo, teniendo cierta ayuda externa, como un andador, como un bastón o como la mano de alguien, puedo empezar a caminar. Pero levantarse de una silla requiere mucho más esfuerzo. Se calcula que más o menos son 5 veces más el esfuerzo que se hace al levantarse de una silla que para dar cada paso. En el caso de Rudy teníamos una gran dificultad. Justamente los isquiotibiales y los glúteos habían sido afectados por este Guillain-Barré, el cual le traía muchísima debilidad para levantarse. Hicimos muchísimos ejercicios con Rudy, la gran mayoría no están registrados. En ese entonces solamente registré los más importantes. Uno de los que yo considero muy importantes son los que se conocen con el nombre de subidas al banco, que en el caso con Rudy era subidas al escalón, ¿sí? En la casa tenía un escalón bastante alto y lo utilizábamos muchísimo para justamente ir fortaleciendo el cuádriceps y por supuesto también los isquiotibiales y los glúteos. Al principio van a ver ustedes que está haciendo estas subidas al escalón con el andador, ¿sí? Después van a notar también que hace las subidas rebotando, es decir, la pierna se queda arriba en el escalón mientras la otra baja y sube. Y después del andador pasamos a un bastón donde ya no estaba recibiendo tanta ayuda de ambos brazos. Y por último logra subir los escalones sin ningún tipo de ayuda externa, sin ningún tipo de apoyo externo. Esto se fue logrando en semanas, en meses. Ustedes piensen que se calcula que los primeros 6 meses después de un Guillain-Barré son de una difícil recuperación. Recién en los primeros pasos se logran a partir de los 6 meses, ¿sí? Y nosotros con Rudy todo esto lo logramos solamente en 4 meses, ¿sí? A los 4 meses él ya estaba caminando nuevamente en las calles sin ningún tipo de apoyo externo. Cuando digo que los pacientes con Guillain-Barré logran después de los 6 meses empezar a caminar, me refiero a que caminan con bastón y con andador, no que pueden caminar solos. A veces la rehabilitación de este tipo de padecimientos es mucho más larga y tardan como hasta 2 años para recuperarse completamente. Con Rudy lo logramos en 4. En ese entonces lo que quise registrar fue todo el proceso que hicimos para poderse levantar de una silla. Ustedes verán en la primera escena que Rudy está sentado en un asiento común de la casa y tiene un almohadón. Es decir, la cola está un poquito más arriba que la rodilla. Esto es fundamental para empezar a rehabilitar a una persona porque el ángulo que tiene la rodilla depende mucho de qué músculos voy a utilizar. Cuando el ángulo está por encima de los 90 grados, ¿sí? Estoy utilizando mucho más el cuádriceps. Y cuando el ángulo es más agudo, es decir, por debajo de los 90 grados, estoy usando más los isquiotibiales y los glúteos. Por eso a las personas les cuesta mucho levantarse de un inodoro, les cuesta mucho levantarse de un bidet, porque justamente el ángulo de flexión es mucho más agudo, ¿sí? Pero para empezar a recuperar fuerza tenemos que empezar en ángulos facilitadores y por eso empezamos con un almohadón. Una de las cosas que pueden notar en las escenas es que yo estoy sosteniendo el andador. Es decir, le estoy dando un punto fijo a Rudy para que él, cuando haga el envión con su cuerpo y trate de levantarse, se puede ayudar con los brazos. Eso pasa en las primeras veces o en las primeras semanas de una recuperación física. Es decir, fijamos el andador, él se ayuda con los brazos y se pone de pie conjuntamente con las piernas. Pero después tenemos que tratar de que el paciente logre tal fuerza y tal velocidad en el cuerpo que no necesite que alguien esté sujetando el andador, que de por sí solo él pueda tomar envión y levantarse, aplicando su fuerza en el andador sin movilizarlo. Con el correr de las semanas, ya Rudy no necesitaba de que yo estuviese ahí sosteniéndole el andador, ya empieza a levantarse por sí solo de la silla, ¿sí? Por supuesto ayudándose con los brazos. Después de otras semanas logramos que empiece a levantarse solamente con la ayuda de un bastón, es decir, con la ayuda de un solo brazo. Y por último empezamos a lograr de que se levante solo, ¿sí? En las últimas 2 escenas registradas hice esta diferenciación. En la penúltima escena vamos a verlo a Rudy que toma envión con el cuerpo varias veces, ¿sí? Moviliza su tronco varias veces. Eso es porque se acumula energía elástica muscular en determinados músculos y aprovechamos esa energía como para pegar el envión y levantarse y despegarse de la silla.
Pero bueno, uno en la vida cotidiana no se balancea tantas veces para poderse levantar una silla. Hay que conseguir que justamente con un solo balanceo lograr despegarse del asiento. Y así fue que la última escena registrada fue esa. Como les decía, hice este registro para evidenciar todo el proceso que hicimos para poderse levantar de una silla. En realidad, cuando filmamos este día, Rudy ya lograba todo esto, ¿sí? De hecho, en las primeras imágenes, él tiene que simular que le está costando levantarse, ¿sí? Pero bueno, es porque definimos un día de filmación y bueno, tuvimos que simular lo que pasaba en meses anteriores, ¿sí? Él, como muy buen actor, lo estuvo simulando muy bien en todas las escenas. También conseguimos que volviera a saltar, ¿sí? Tenía total dominio de sus piernas y había logrado nuevamente potencia en sus piernas. Y por supuesto, como yo insisto muchísimo en no bajar el rendimiento, insistía también para que él volviera a correr. Y de hecho lo podemos ver a Rudy cómo corría en las plazas. Bueno, Rudy es un paciente al cual es uno de los muy pocos al cuales yo le pude dar el alta. Es decir, veía tal compromiso en él, era tan persistente, metódico, muy estructurado para poder hacer la rutina que yo le diseñaba y todos los ejercicios, que él ya después no me necesitaba a mí. Generalmente los pacientes, digamos, siempre necesitan del compromiso con el profesional, con el docente, con el profesor, como para poder continuar con la rehabilitación. En el caso de Rudy, es uno de los pocos que yo lo vi tan comprometido con su recuperación física que, bueno, ya habiendo logrado todo lo que les mostré, bueno, era cuestión, digamos, de dejarlo y que él podía seguir haciendo los ejercicios solo. De hecho, las tobilleras con las que él se quedó, yo se las regalé porque, bueno, lo veía tan comprometido que estaba muy preparado para seguir solo en las semanas siguientes, en los meses y en los años, porque este tipo de padecimientos nunca te deja, ¿sí? Siempre hay que ir ejercitando o fortaleciéndose. En el 2014, cuando a Rudy se le diagnostica Guillain-Barré, él tenía 78 años. En el año 2020, con 84 años, él falleció. Y me acuerdo cuando me enteré de la noticia, su hija me avisó, estuvimos hablando por teléfono. Él falleció durmiendo de noche. Y una de las cosas que yo le dije a ella fue, bueno, que la muerte solamente le pudo ganar estando dormido. Y creo que así fue porque era un gran luchador, muy metódico, muy constante, muy responsable con lo que tenía que hacer, y así lo recuerdo, con una persona muy metódica y muy perseverante para recuperarse. Así que espero que a la familia le guste este video, este recuerdo de Rudy. Y bueno, Rudy nos enseñó en el día de hoy cómo levantarse de una silla.